8:02 de la mañana, 7:02 en las Islas Canarias. Bienvenidos a todos aquellos que se incorporan a esta hora a nuestra sintonía. La sintonía es la mañana de Federico en Es Radio, segunda hora ya de programa. Hoy, como todos los días, les vamos a acompañar y les vamos a acostumbrar también a que nos acompañen hasta las 12 del mediodía, a partir de las 10 con Isabel González, toda la crónica rosa. Y ya les adelanto que hoy no deben perdérsela. De verdad se lo digo. Hoy la crónica rosa no hay que perdérsela porque hoy es un día y de verdad yo creo que no son inocentadas. Las revistas vienen cargaditas de noticias, pero eso ya es el terreno de Isabel González y a partir de las 10 estará con todos ustedes. Claro, digo yo que no serán inocentadas porque hoy es el Día de los Santos Inocentes y claro, que un periódico hoy en día o una revista, con lo que supone sacar las revistas, el coste que supone sacar adelante ese papel, ¿habrá con inocentadas? No lo creo, ¿no? No sé, eso yo creo que ha pasado ya a mejor vida, que esto ya no se estila. Yo les decía a las 7 que es cierto que uno se pone a leer los periódicos. El gobierno cede con el TC tras los avisos del rey de la Unión Europea, la rebaja del IVA de los alimentos básicos, el cheque de 200 euros, y esto parece una broma y otra detrás de otra, y una inocentada y una inocentada. No, son noticias reales. Pero claro, ahora que lo pienso, digo, quizá en el corazón se acostumbren a hacer otras cosas. No lo sé. Habrá que escuchar a Isabel a partir de las 10. En fin, el tiempo, ¿cómo se presenta hoy el día? Pasado por agua y ya con frío. La verdad es que van poquito a poco bajando las temperaturas prácticamente en todo el país, pero hoy las lluvias van a ser especialmente persistentes en Galicia, también en toda la costa del Cantábrico, con vientos fuertes que también van a soplar con rachas importantes de viento en Canarias y en Baleares. Así que mucha precaución, sobre todo en los paseos marítimos, en las zonas costeras, porque puede llegar a ser peligroso. En Madrid estamos en el entorno de los 6-7 grados. Hoy no pasaremos de los 12. Va a ser una temperatura agradable, no del todo fría. Podemos seguir disfrutando, desde luego, sin tenernos que refugiar, como está sucediendo, por ejemplo, en Estados Unidos, en Nueva York, donde anteriormente nos llegaban unas imágenes e informaciones de sensaciones térmicas por debajo de los 50 grados bajo cero. Imagínense lo que puede llegar a ser eso, lógicamente con alertas absolutas de que la gente no salga de sus domicilios absolutamente para nada. Hay personas que ya están teniendo problemas precisamente porque se están quedando sin alimentos. Y esto es lo que está sucediendo en estados como el de, por ejemplo, Nueva York o en Búfalo, que es una de las ciudades más afectadas. En la máxima aquí en nuestro país, en Las Palmas de Gran Canaria y en Tenerife, 24 grados, y la mínima en Teruel con 2 grados bajo cero. Es cierto que suceden tantas cosas que pasamos de un titular a otro, de una información a otra, y no nos damos cuenta, ¿verdad?, de la velocidad que a veces alcanza la información y cosas que suceden de una gravedad absoluta y a la que directamente no damos la importancia que merecen. Por eso me gustaría detenerme hoy en dos cuestiones, en dos declaraciones que hizo ayer el presidente del Gobierno dentro de este espectáculo de luz y sonido con el que arrancó su campaña electoral de cara a las generales del año que viene. Sí, lo están escuchando bien y además no me equivoco. Ayer comenzó la campaña electoral el presidente del Gobierno, Sánchez, de cara a esas elecciones que más o menos en un año nos llevará a todos a las urnas si no cambian las cosas después de ese supermayo. El Ministerio de Igualdad va a convocar hoy ese comité de crisis que abordará el aumento de casos de asesinatos de mujeres a manos de sus parejas o de sus exparejas, al considerar que se han rebasado, desde luego, todos los límites o todas las cifras que podrían ser justificadas o llevables, no justificadas, esta no es la palabra adecuada, desde luego, pero consideran que se han asesinado a más mujeres de las que se debiera en este año, es decir, 47 mujeres, porque así lo mide el Ministerio de Igualdad. Ellos consideran que a partir de una cifra es algo que se puede de alguna manera justificar y a partir de otra cifra no se puede justificar. Ningún asesinato, desde luego, está justificado. De ninguna mujer, de ningún hombre y de ningún niño. Y desgraciadamente, en estas cifras que ofrece el Ministerio de Igualdad hay algunos fallecimientos que no figuran.
como son los casos, por ejemplo, de los niños que son asesinados a manos de sus madres, o como son, por ejemplo, el caso de los hombres que pueden ser asesinados. Lo cierto es que 47 mujeres han sido asesinadas en lo que llevamos de año por sus parejas o sus exparejas, 8 en el mes de diciembre, e Irene Montero ha tenido a bien convocar ese comité de crisis porque considera que este número es bastante abultado. Nadie a la señora ministra de Igualdad le ha dicho que lo que es abultado, erróneo y lo que no está funcionando es su ley. Porque este año ya no tenemos COVID. Recordarán ustedes que el año pasado se justificó el número de asesinatos, el incremento de ese número de asesinatos por el COVID. Volvíamos de una pandemia y a los señores que se les había ocurrido asesinar a sus mujeres, y esta es la justificación que se dio. Bueno, esperemos a ver cuál es la justificación que se da hoy, después de esa reunión que ha convocado la ministra Montero. Y lo dice alguien que acaba de sacar adelante una ley, que es la ley del solo sí es sí, que a día de hoy ya ha dejado en libertad o ha reducido la pena a 130 delincuentes sexuales o violadores. Y lo dice alguien, la ministra Irene Montero, que no considera motivo de queja ni de reunión urgente el hecho de que haya una red de prostitución de menores tuteladas por el Gobierno de Baleares y de las cuales nadie se acuerda o nadie dice nada. La misma ministra de Igualdad que ignora esta cuestión, la misma ministra de Igualdad que es capaz de sacar adelante una ley que ya ha dejado en libertad, o repito, rebajado pena a 130 violadores y agresores sexuales, pretende que creamos que el problema no está en sus políticas, sino que el problema está en el sexo o en el género, porque ya no sabe uno cómo hablar de manera correcta. Si es en el sexo masculino, obviamente, porque al tratarse de las políticas de igualdad de la ministra Irene Montero, es el sexo masculino. Montero pone la norma, pero con el Gobierno detrás, que pudiendo dejarla en el arcén, porque desde luego motivos suficientes ha dado la ministra, la respalda una detrás de otra. Es más, ayer mismo, en esa rueda de prensa, el presidente del Gobierno era preguntado por las modificaciones o posibles modificaciones en la ley del solo sí es sí, la ley Montero, y eso es lo que decía el presidente del Gobierno. Estamos hablando de una ley que es pionera, que incorpora un nuevo tratamiento de los delitos sexuales basado en el consentimiento y que en consecuencia introduce nuevas penas. Un mayor elenco de circunstancias agravantes, también recoge medidas de protección para las víctimas, para que sean atendidas y asistidas, y por lo tanto lo que hace esta ley es reforzar la protección de las mujeres frente a cualquier tipo de agresión sexual. Ahora hay una teoría que es la que está extendiendo el Ejecutivo, que ellos son una especie de visionarios, que ellos ven antes que nadie lo que hay que hacer para mejorar la vida del resto de las personas en 10 o en 15 años. Y que dentro de 10 o de 15 años, cuando echemos la vista atrás, nos daremos cuenta, oye, qué bien lo han hecho, qué bien lo hicieron y no supimos verlo nosotros, ¿no? Pues con esto sucede exactamente lo mismo. Con 130 violadores y agresores sexuales que están viendo reducida su pena o puestos en libertad, el presidente del Gobierno dice esto que acaban de escuchar, que estamos ante una ley pionera y que mejora los derechos de las víctimas. Tenemos una ministra que solamente convoca un comité de crisis cuando considera que una cifra es lo suficientemente grave, sí con 47 asesinadas, no con 46. Tenemos una ministra que considera que hay determinados niños asesinados a manos de sus madres que no tienen que formar parte de las estadísticas, son también los santos inocentes, desde luego. Y tenemos una ministra que dentro de 15 años nos daremos cuenta de que fue una auténtica pionera por los derechos de todas nosotras, y que no supimos verlo y que fue maltratada. En fin, esta es la política de igualdad del Gobierno, que también es un fracaso a pesar de lo que diga el Ejecutivo, pero no es algo diferente a lo que suele decir el presidente del Gobierno cuando se le habla de los derechos fundamentales, que también están siendo, desde luego, violados y maltratados y no cumplidos y no protegidos en algunos puntos y rincones de España, como es, por ejemplo, el caso de Cataluña. En Cataluña es quizá el caso más flagrante, porque allí hay miles de familias que no pueden educar a sus hijos como realmente les gustaría que fuesen educados.
o mejor dicho, que reciban la educación que ellos entienden que tienen que recibir en las escuelas, que es en el español, en su lengua materna. Esto, que es un derecho fundamental que está en nuestra Constitución, no es respetado en las escuelas públicas catalanas y así lo dicen varias sentencias judiciales. Ayer mismo conocíamos la última del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña al respecto de uno de los casos. Esto mismo está sucediendo ya en otras regiones de España, como por ejemplo el País Vasco, Navarra, Baleares o incluso en Valencia. Pues con esto, el presidente del Gobierno ayer también presumía y decía lo siguiente. Si uno se da una vuelta por Cataluña, no vive la misma situación que vivió en 2017. Algo tendrá que ver la agenda del reencuentro que ha puesto en marcha el Gobierno de España. Afortunadamente hoy, a diferencia de lo que ocurría en 2017, se cumple con la Constitución en Cataluña. Son otros, en este caso el Partido Popular, quien incumple con la Constitución. Y afortunadamente hoy la sociedad catalana tiene entre sus principales preocupaciones lo mismo que el resto de sus compatriotas. Pues el precio de la luz, el precio de los alimentos, el empleo, el salario. Dice, si uno se da una vuelta por Cataluña, bueno, el problema es que ya la gente no se va a dar una vuelta por Cataluña. Esto es así y el problema es que uno cuando deja de escuchar y se tapa los oídos ya no escucha absolutamente a nadie y piensa que todo lo que hace es lo correcto. Esta no es la realidad de Cataluña hoy en día. En Cataluña sigue habiendo miles y miles de familias que están desde luego muy descontentas con la situación que se vive en la región. En Cataluña, en las reuniones familiares hace ya años que en las Navidades no se puede hablar de política. En Cataluña hay miles de personas que han tenido que abandonar sus hogares e irse de la comunidad autónoma y en Cataluña hay miles de familias que han quedado fracturadas por lo que fue el denominado procés, avalado lógicamente por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Esta es la realidad, como la realidad de las víctimas es la que les contábamos anteriormente. Bueno, pues este es el Gobierno que tenemos y estas son cuestiones que muchas veces en una rueda de prensa con tanto luz y con tanto sonido pues quedan a veces pues opacadas o quedan ocultas y que hay que rescatar. En cualquier caso, volviendo otra vez a Cataluña, vamos a contarles otras cuestiones que también aclaró el presidente del Gobierno, aunque sinceramente a estas alturas de la película yo creo que prácticamente nadie se cree. Una de ellas, Sergio Heras, buenos días, preguntado por ese posible referéndum ya anunciado, no les voy a decir que ha convocado, pero sí anunciado por Per Aragonés, por el presidente de la Generalidad. El presidente del Gobierno vuelve a negar que se vaya a celebrar, bueno, como negó en su día que se fuesen a modificar los delitos de sedición y de malversación. Buenos días, Sergio. Buenos días, Rosana. Después de indultar a los golpistas, eliminar la sedición y rebajar la malversación, Sánchez responsabiliza ahora al PP del golpe de Estado de 2017. El presidente se presenta como el garante de la unidad de España y aseguraba que no habrá referéndum en Cataluña, tal y como reiteraba en las últimas horas Per Aragonés. Desde el Gobierno catalán insisten, se seguirá avanzando en desjudicialización y autodeterminación, como se ha hecho hasta ahora. Palabras que refrendaban la crítica de Cuca Gamarra, que Sánchez ha perdido toda credibilidad con sus cesiones a los golpistas. Se sumaba desde Vox Jorge Buxade. Desde la moción de censura en 2018, primero con Casado y hoy con Feijóo, oye, ¿cuántas veces han dicho que se iba a celebrar un referéndum de independencia en Cataluña? Si es que he perdido la cuenta. Pero en realidad, los referéndums y una declaración unilateral de independencia se celebraron bajo administración del Partido Popular. Lo que ha quedado claro ante sus respuestas en relación al referéndum de Cataluña es que el presidente del Gobierno no tiene ninguna credibilidad, porque este año se caracteriza por el deterioro institucional que desde la propia Moncloa se ha promovido para controlar el Consejo General del Poder Judicial y para controlar el Tribunal Constitucional, instrumento este último necesario para que se pueda cumplir ese sueño de los independentistas de que en el año 2023 se pueda producir ese referéndum que ayer anunciaba el presidente de la Generalitat. Escuchar hoy al señor Sánchez en su comparecencia es escuchar a un mentiroso y a un sociópata, algo que hemos dicho en varias ocasiones. Alguien que dice que su programa de gobierno en el 2022 ha contribuido a la cohesión territorial, cuando está pactando y concertando con los separatistas la comisión de un nuevo delito de rebelión o, en su caso, de sedición.
Bueno, realmente es complicado a veces entender, ¿no?, lo que dicen nuestros políticos. En fin, ayer el presidente del Gobierno hacía ese balance institucional del año, un balance institucional que sirvió al mismo tiempo para hacer crítica de la oposición y para presentar estas nuevas medidas estrella, entre otras ese cheque 2.0 de ayuda a las familias para hacer, digamos, la compra mensual, pero que solamente será un cheque, 200 euros para determinadas familias, 27.000 euros de renta y menos de 75.000 euros en patrimonio. Y ojo, esto supone una ayuda anual para las familias de 17 euros al mes. Imagínense ustedes lo que pueden hacer ustedes en sus casas con 17 euros al mes. Pero, ojo, porque esa rebaja del IVA de la que ayer hablaba el presidente del Gobierno y de la que presumía tanto y que extendía a todos los productos básicos de primera necesidad, era la misma medida que hace tan solo unos meses e incluso hace unos días dos representantes de su gobierno, una vicepresidenta, Yolanda Díaz, y una ministra, la de Hacienda, María Jesús Montero, negaban y rechazaban. Lo que no podemos es, de forma generalizada, estar aplicando permanentemente ante cada problema una bajada fiscal, porque eso implicaría que no tendríamos capacidad de ayudar a aquellos que tienen más necesidades. Y en este momento lo que tenemos que trabajar es en la medida que íbamos haciendo, invitando a las grandes superficies, en la medida de lo posible, a que puedan también aportar en esta situación de crisis y hacer ofertas a los ciudadanos que sean realmente económicas para esas economías. Es la que quiere la patronal, las grandes distribuidoras, y es la que permite no solamente no resolver el problema que tenemos las familias de facilitar una cesta de la compra para que puedan comer las familias con cierta dignidad, sino que además lo que permite ensanchar los márgenes empresariales de estas grandes cadenas de distribución. Por tanto, es lógico que el Partido Popular pida que bajemos el IVA. Bueno, pues esta declaración que acaban de escuchar, la de Yolanda Díaz, se produjo hace tan solo 9 días. Sí, hace 9 días la vicepresidenta del Gobierno criticaba esa propuesta del Partido Popular de bajada del IVA e incluso, como nos contaba Luis Fernando Quintero anteriormente, en el mes de abril el Gobierno lo que propuso fue un aumento del IVA. Y ahora nos presentan como, bueno, pues una medida, digamos, novedosa que va a ayudar a todas las familias españolas, esta bajada que veremos a ver cuánto nos repercute en esa compra que tenemos que hacer mensual, semanal o diaria, dependiendo de los usos y costumbres de cada uno. Bueno, pero hay más cuestiones, más anuncios y más limitaciones que anunció ayer el propio presidente del Gobierno. El Gobierno anunciaba estas medidas al tiempo que prorrogaba 6 meses el límite al tope para que los alquileres no se puedan subir más de un 2% y suprimía la ayuda de 20 céntimos por litro de combustible que sí se notaba en los bolsillos de los conductores, aludiendo al buen comportamiento de los precios. Repsol sí la mantendrá con descuentos de 10 céntimos por litro hasta el 31 de marzo. Juan Santos, presidente de la Asociación de Gestores de Estaciones de Servicio, valoraba la medida para este programa. Este cambio de facturación se traduce en un incremento aproximado de 5 céntimos en las gasolinas y 7 céntimos en los gasóleos. En resumen, a partir del día 1 de enero, junto con el posible desaparición de la bonificación de los 20 céntimos, el primer repostaje que realicemos de 30 litros de gasóleo vamos a pagar de más unos 8 euros. Bueno, y a partir de las 8:30 de la mañana, cuando empiece nuestra tertulia, hoy estarán Paco Maruenda y Bea Iturrubido. Vamos a analizar, lógicamente, ese movimiento importante que se produjo ayer en el Consejo General del Poder Judicial, en la elección y en el visto bueno por unanimidad, además de esos 2 magistrados para el Tribunal Constitucional. Aquí han cedido prácticamente las 2 partes, el bloque izquierdista, el bloque conservador, el primero de ellos renunciando a su candidato, el segundo de ellos proponiendo 2 candidatos, una de ellas con un perfil más progresista de consenso entre las 2 partes. Bueno, a partir de las 8:30, como les digo, vamos a abordar con ellos 2 qué va a suponer, sobre todo para el alto tribunal, estos nuevos nombramientos, pero en fin, hay quien lo atribuye al discurso del rey. Yo no quiero llegar tan lejos, pero el caso es que ayer se produjo esa tan ansiada fumata blanca en el Consejo y la verdad es que de momento todas las reacciones son positivas. Hasta el 2031 el Constitucional será de mayoría izquierdista después de la votación de ayer que permitió en apenas unos minutos renovar por fin el tribunal. El conservador César Tolosa y la izquierdista María Luisa Segoviano fueron designados sin ningún voto en contra. Este paso supone que el Gobierno ya no necesita reformar con urgencia el sistema de designación de magistrados que paralizó la semana pasada el propio tribunal. Desde el PP, en un comunicado, valoraban el desbloqueo como un fracaso para el Ejecutivo, que ayer lo celebraba como un gran día para la democracia y volvía a poner la pelota en el tejado de Feijóo.
Hoy es un gran día para nuestro país, un gran día para la democracia. Quedémonos con lo positivo. Solo falta que se desbloquee el Consejo y eso está en las manos exclusivas del Partido Popular. Es firmar el acuerdo que ya tenemos cerrado. Cuando quiera el señor Feijóo, que ponga día y hora. Bueno, desde las 7 de la mañana les vengo anunciando que hoy vamos a dedicar unos minutos del programa a hablar de lo que está sucediendo en China con el COVID. Una ola inédita, podríamos denominarlo así, está saturando las UCIs y las morgues con reportajes e imágenes de nuevo escalofriantes, ¿no?, que nos recuerdan, ¿no?, lo que sucedió hace 4 días en nuestro país, en España, por supuesto, y en el resto del mundo. El último parte oficial daba cuenta de tan solo 4.128 infecciones, 4.128 nuevas infecciones en China y ninguna muerte. El parte oficial del régimen chino. Sin embargo, la supuesta acta de reunión de la Comisión Nacional de Sanidad, de la que se hizo eco Bloomberg, apuntaba a una cifra real de nuevos contagios diarios de más de 248 millones de personas. Solo 2 de cada 5 mayores de 80 años están vacunados en China con dosis de refuerzo. Y Pekín, ya saben ustedes que no permite que entren al país vacunas de farmacéuticas estadounidenses o europeas como Moderna o Pfizer, que son las vacunas que nos hemos puesto ustedes, nosotros en Europa, en Occidente. China acaba de eliminar además la cuarentena para viajeros internacionales a partir del 8 de enero, en una medida que se nos antoja contradictoria, ¿no?, para la situación que está viviendo el país. Sobre todo esto queremos hablar con Antonio Zapatero, que es el secretario de Asistencia Sanitaria y Salud Pública del Partido Popular, conocido por todos ustedes de sobra. Don Antonio, ¿qué tal está? Buenos días. Muy bien, Rosana, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Bueno, la primera cuestión, ¿qué es lo que está sucediendo en China, Antonio? Y lo más importante, ¿es preocupante lo que está pasando allí? A ver, yo creo que es una mezcla de varias cosas, que tú has mencionado alguna en la introducción. Lo que está pasando en China son, por un lado, consecuencia de la política de COVID-0, esa política de COVID-0 que podía tener algún sentido al inicio de la pandemia, luego se quedó absolutamente sin ningún sentido, porque eso evita que los ciudadanos se puedan infectar, y hay que recordar que una parte muy importante de infecciones por el COVID son asintomáticas, y eso te da refuerzo de inmunidad natural. Y eso, al mantener una política estricta de que no haya contagios, evita que tu sistema inmune se ponga en contacto con el virus. Punto 1. Punto 2. La aparición de nuevas variantes. A partir de septiembre aparecen nuevas variantes que son sobrinas, por decirlo así, de la primera de Omicron, donde aparece la BQ1 y aparece en el mes de noviembre la XBB. Estas variantes son todavía más transmisibles, más contagiosas que sus padres directos, que eran la BA2 y la BA4, BA5. Tercer factor, como decías tú, las vacunas. Bien, China decide usar vacunas, son vacunas, fundamentalmente hay 2 vacunas en China, que son la vacuna Sinovac y la vacuna Sinopharm. Estas vacunas son vacunas que se hacen con virus atenuados, que, como bien decías tú antes, no tienen nada que ver con las vacunas mRNA que hemos usado en el resto del mundo. Son vacunas que ya de entrada su efectividad estaba bastante por debajo de las vacunas que hemos usado en nuestro país, por ejemplo. No tenemos una diferencia que la efectividad puede llegar a un 60%, cuando aquí estamos hablando al inicio de un 85-90%. Pero es que es más. Recordamos que con cada aparición de variante la efectividad de la vacuna disminuye y, por tanto, hacía necesario las dosis de refuerzo, un primero o un segundo booster. Como decías tú antes, el gobierno chino no ha sido capaz de convencer a sus ciudadanos, sobre todo a los mayores, de que se pongan estos refuerzos. Y China es de los países que tiene menos porcentaje de población mayor con refuerzo vacunal. Por tanto, se van juntando todas esas circunstancias y hacen que realmente la situación de la población china en este momento, desde el punto de vista inmunitario, es de un nivel defensivo bajo o muy bajo. Claro, uno piensa, esto es lo que está sucediendo en China. Yo estoy leyendo las crónicas que están reportando nuestros compañeros, por ejemplo, Lucas de la Cal en el diario El Mundo, con unas imágenes que nos recuerdan a lo que sucedió hace ya unos años en China. La población mundial está en peligro ante lo que está sucediendo ahora mismo en el país asiático.
Yo creo que no, y lo explico. Es decir, la situación, por ejemplo, en España, yo llevo ya en el hospital 3 meses, ahora cuesta mucho ver en nuestro país, en Madrid, en mi hospital, que ingrese un paciente con una neumonía como las que hubo hace 3 años. No se ven. ¿Y eso por qué es? Fundamentalmente porque el estado inmunitario de la población española es muy bueno, y es muy bueno bien por las vacunas, y bien por el paso a la infección. Y la combinación de ellas dos es la que te da más refuerzo inmunitario. Y de hecho ahora mismo, ya insisto, es que ahora la gripe, el virus se comporta en los pacientes que ingresan como la gripe de todos los inviernos. Produce un cuadro de reagudización en pacientes con otros problemas de bronquios, problemas cardíacos, pero no se ven neumonías. Eso indica que la situación no tiene nada que ver en nuestro país con lo que pasó hace 3 años. Y es más, con esa situación inmunitaria, yo puedo afirmar que lo que está pasando en China desde el punto de vista sanitario, aquí en España no tiene sentido, yo no veo que se pueda reproducir. Antonio, ¿por qué entonces crees tú que China se abre ahora? ¿Porque crees que esto responde a una decisión científica o es una decisión simplemente política del régimen que tiene que ceder ante las demandas de sus ciudadanos? Porque claro, uno entiende que en esta situación de riesgo lo que debería hacer ahora, lógicamente, quizá el país es cerrarse y no abrirse. Yo creo que la situación de China es complicada desde el punto de vista sanitario, porque insisto, con esa situación de COVID-0, situación inmunitaria de la población baja o muy baja, con vacunas con efectividad dudosa y con una población mayor poco reforzada con primero o segundo booster, la situación desde el punto de vista sanitario es complicada. El tema de la apertura, desde luego, a razones sanitarias no debe atender, porque la situación actual no favorece que se tomen medidas en ese sentido. No sé si sean medidas de tipo económico o tipo de otro aspecto, pero evidentemente la situación sanitaria ahora mismo de China, insisto, es complicada, ¿no? Hablando de las vacunas, claro, China puso estas 2 vacunas que nos acabas de comentar anteriormente, muy diferentes a las que nos pusimos la mayoría de los ciudadanos en Occidente, pero me quiero centrar ahora en otros países, en el Cono Sur, en Sudamérica, donde también fueron otras las vacunas. Creo que en este caso que era la vacuna rusa, si no me equivoco, la que se puso. ¿Se podría dar una situación parecida en países como, por ejemplo, Argentina, Perú, Chile? Mira, lo que ocurre es que en la pandemia muchas veces no se ha utilizado la evidencia científica. Yo no he leído en ninguna publicación la efectividad de la vacuna china, no se publicó en ningún lado. Fue aprobada de emergencia por la OMS, creo que fue en el mes de mayo del año 21, y lo que llamó la atención a muchos es que, por ejemplo, un país como Chile, que empezó a vacunar muy rápido e incluso con doble dosis a su población y avanzando muy rápido, llamó la atención que al poco de esa campaña de vacunación en Chile empezaron a aumentar de forma muy llamativa los casos en Chile. Eso fue lo que puso la alerta sobre la efectividad de las vacunas chinas. Chile se vacunó muy mucho y otros países de Latinoamérica con estas vacunas chinas, fundamentalmente con la vacuna Sinopharm. Entonces, probablemente ya se puso de manifiesto que la efectividad de estas vacunas de virus atenuados no era ni de lejos igual de efectivas que las vacunas mRNA, ¿no? Entonces, lo que yo creo es que luego estos países, lo que es la dosis de refuerzo o incluso las vacunas de refuerzo, se han hecho ya con vacunas mRNA. Por tanto, yo creo que la situación que está pasando en China no tiene por qué reproducirse en países que usaron como vacuna inicial las vacunas chinas. Antonio, te quería preguntar sobre otras 2 cuestiones. La primera de ellas, ¿qué es lo que sucede o cuál es tu opinión personal al respecto de la utilización ahora mismo de las mascarillas en los transportes públicos? Ya sabes que hay mucha polémica al respecto porque hay gente que entiende que eso debería ya de haberse suprimido, como sucede prácticamente en todos los países de nuestro entorno. Tú eres partidario de que se mantenga, digamos, la protección en estos transportes. Y por otro lado, ¿en qué situación estamos ahora mismo en España respecto al virus y sobre todo respecto a la vacunación? Mira, las mascarillas, yo soy partidario y lo he manifestado ya hace varias semanas, que yo creo que no tiene mucho sentido en el momento actual el uso de las mascarillas en el transporte público. No tiene sentido. Y lo explico porque tú tienes que medir la repercusión del daño que hace el virus fundamentalmente en pacientes ingresados, tanto con pacientes con neumonía como pacientes ingresados en la UCI. Y las cifras creo que de ayer en Madrid creo que hay ahora mismo ingresados en UCIs 12 pacientes por coronavirus. Por tanto, yo creo que la mascarilla debe ser una cuestión que deben usar personas con potencial vulnerabilidad
o personas con algún tipo de inmunodepresión, y debe ser una cosa desde el punto de vista de uso voluntario. Yo creo que en el momento actual no tiene sentido el uso de mascarillas en transporte público, tal y como está la situación de la infección por el coronavirus. Otra cosa es que en invierno circula además el virus de la gripe. De hecho, la información del sistema de vigilancia de infección respiratoria del Ministerio de la semana pasada, hay más ingresos ahora en España por gripe que por coronavirus. Y también ha circulado, como ocurre todos los inviernos, el virus respiratorio sincicial de la bronquiolitis. Ha tenido su pico hace como 2 semanas y ya va descendiendo. Por tanto, para todos esos virus, si te quieres poner la mascarilla, evidentemente te protege, pero indicación de uso obligatorio de mascarilla en transporte público por la situación del coronavirus no tiene ahora mismo ningún sentido clínico. Y luego el tema de la vacunación en España, como preguntabas, yo creo que lo que se ha conseguido en este país, es verdad que este país se ha comportado de forma excelente en lo que se refiere a la vacunación. En lo que es el segundo refuerzo en personas mayores, por la información que dispongo, se ha utilizado de forma muy mayoritaria. Por tanto, yo creo que el principal factor de riesgo que sabemos que existe después de 3 años para tener una mala evolución con el COVID es la edad. Y los grupos de población por encima de 60 y especialmente por encima de 70 y 80 tienen puesto un segundo refuerzo que yo creo que hacen que la identidad de todo este grupo de población, el más vulnerable, es bastante fiable, bastante seguro de cara al futuro inmediato. Yo creo que la perspectiva del COVID del futuro inmediato es francamente buena y no se va a parecer nada a lo que empezamos hace ya 3 años. Bueno, pues Antonio, yo creo que ha sido bastante tranquilizador escuchar tus palabras, sobre todo porque las imágenes que nos están llegando, reportando desde China son, bueno, pues realmente graves, ¿no? y dramáticas. Nos recuerdan, como decía yo, a otros tiempos que los tenemos aquí al lado, no demasiado lejanos, pero han sido muy tranquilizadoras. Así que muchísimas gracias, Antonio. Gracias, buenos días. Buenos días, a vuestra disposición. Feliz año. Feliz año. Bueno, Sergio, vamos a avanzar donde pueden los oyentes, como siempre, hacernos llegar sus comentarios. Por ejemplo, sobre esta entrevista que acabamos de tener con Antonio Zapatero, la verdad es que, como siempre, razonable, muy tranquilizador. Bueno, pendiente de lo que está sucediendo, de los datos que nos están llegando de China, de todas las cifras, de todas las variables, pero, oye, lanzando un mensaje de tranquilidad, ¿no? Que yo creo que también es importante. Bueno, pues eso, las mascarillas en los transportes públicos, pero bueno, es que hay muchas cosas. Sí, bueno, y el día de ayer ese balance discurso, como lo hemos casi llamado, de Sánchez, en lo que habló del combustible, al fin de la ayuda al combustible. Queremos saber, pues eso, si la gente se va a lanzar en manada a las gasolineras, que es lo que probablemente va a pasar. Yo creo que sí. Me acuerdo, cuando fue en abril, cuando entró en vigor es que tuvieron que cerrar gasolineras, o sea que es muy probable que vuelva a pasar, así que queremos saber qué es lo que van a hacer y también con esas ayudas. 17 euros al mes por familia. No sé si aquí algún oyente dirá, bueno, eso me da para... No creo que a nadie le dé, no sé qué opinarán. Bueno, depende de la familia, Eso es, porque digo yo, no es lo mismo una familia monoparental, ¿no? O sea, que una familia numerosa. Porque claro, uno ya se pone a pensar y dices, con los 17 tipos de familias que tenemos en España... Sí, porque a lo mejor te vas a otro país y no son 17, son 15. Digo yo, los 27.000 para las familias monoparentales. Oye, si eres familia numerosa y cobras, si tienes un nivel de renta de 28.000, esos no pueden acceder. No. Y como entraba también en juego, también si vivías con algún compañero de piso, que es que no sabemos si eso entra ya también dentro del término familia. Y bueno, no sabemos si esto ya yo creo que eso se quedó apartado. Eso es lo que quería Pam. Parecía una inocentada. Ángela Rodríguez Pam, pero no, al final no lo consiguió. Pues parecía una inocentada, aprovechando que estamos en el Día de los Santos Inocentes, pues yo no sé si hay algún oyente que habrá caído ya en alguna broma. Esperemos que ya estén sobre aviso al menos, y ya saben que nos pueden mandar todo lo que quieran, sus opiniones al 648 91 92 60, repito, 648 91 92 60. Bueno, pues nos vamos a ir ya a la tertulia con Paco Maronde y con Bieito Rubido. Es la mañana, es radio.